Ayer vimos que, a la luz de los acontecimientos ocurridos en el primer día de la Semana Santa, podemos considerar al llamado Domingo de Ramos como el día de la manifestación mesiánica de Jesús. Hoy lunes nos encontramos nuevamente con Jesús para vivir este día como el día de la manifestación de su poder mesiánico. Muy temprano en la mañana, Jesús, junto con sus discípulos, dejó la comodidad del hogar de sus amigos en Betania y regresó a la ciudad de Jerusalén. En el camino tuvo hambre, posiblemente porque salió muy temprano y no desayunó con los hermanos de Betania, Lázaro, María y Marta. La cuestión es que vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella para recoger algún fruto, si bien no era la estación para ello, como tampoco para que tuviera tanto follaje. No obstante, el árbol lucía frondoso y sano, pero se sorprendió al ver que tenía hojas, pero no tenía un solo higo. Es probable que Jesús no esperaba encontrar higos en la higuera fuera de la estación. Sí es posible que aprovechó esta rareza natural para dejar una lección a sus discípulos en cuanto a la hipocresía religiosa. De esta manera transformó su denuncia en condenación. La cuestión es que al otro día la misma higuera apareció seca. En una de sus enseñanzas él había advertido qué es lo que pasa cuando un árbol no da fruto. Se lo corta y es echado en el fuego. Jesús y su compañía continuaron su camino hasta la ciudad. Llegaron a la media mañana, después de caminar cuesta abajo por el Monte de los Olivos y cruzar el arroyo de Cedrón, entrando a la ciudad por el este, y se dirigieron directamente al templo que estaba junto a la muralla. Entraron por la puerta y se encontraron en el patio o atrio de los gentiles. El día anterior, el domingo, Jesús había observado que en esta parte del templo se hacían muchas cosas, menos aquello para lo cual el templo existía, o sea, la oración. Este atrio era el único lugar en el que los gentiles podían orar a Dios en el ámbito del templo. Pero las autoridades religiosas judías comenzaron a usar este patio amplio con otros propósitos. Por un lado, se utilizaba este atrio como lugar para la venta de animales, para el sacrificio. Los sacerdotes consideraban a las ofrendas compradas en el mercado como imperfectas o impuras y forzaban a los adoradores a comprar los animales para el sacrificio que ellos mismos vendían como aprobados. Así se inició un comercio en el templo que resultaba en grandes ganancias para la casta sacerdotal. Un par de palomas era la ofrenda de los pobres y costaba monedas en el mercado, pero eran carísimas en el templo. Por otro lado, se utilizaba el atrio como lugar para el cambio de dinero para las ofrendas. La moneda en uso durante el gobierno romano tenía acuñada la imagen del emperador pagano y no se permitía traerla al templo por considerarla sacrílega y violadora del segundo mandamiento. Estas monedas debían ser cambiadas por unas viejas monedas hebreas que no tenían imágenes y que eran usadas para pagar el impuesto del templo. Con su especulación, los cambistas hacían cuantiosas ganancias. En otras palabras, los judíos usaban el atrio de los gentiles
para sus propios intereses y propósitos mezquinos y no para el fin por el cual había sido construido, es decir, como lugar de oración para todo el mundo. Además, se utilizaba el atrio como un lugar de entrada y salida rápido de la ciudad, es decir, una especie de atajo para los transeúntes. Es más, el tráfico ilegal de mercancías se hacía generalmente siguiendo una ruta que atravesaba el atrio de los gentiles. Había una ley que prohibía el transporte de mercancías a través de este atrio, pero no se respetaba. Los que hacían esto estaban usando un lugar religioso y consagrado para su propia conveniencia. Y esto es lo que Jesús intentó impedir. Es así como Jesús llega a este patio e interrumpe la compra-venta de animales y el cambio de dinero, y no le permite a nadie atravesar el templo llevando mercancías. En medio de su acción, Jesús cita algunas palabras de Jeremías 7:11 para recordar a la gente que ese era el atrio de los gentiles y que Dios se interesaba por ellos y no solo por los judíos. El resultado de su acción fue impactante. Los líderes judíos que durante largo tiempo lo habían estado odiando, ahora decidieron matarlo. Temían que si Jesús continuaba actuando de esta manera y enseñando como lo hacía, ellos podían perder su poder e influencia sobre el pueblo. Además, la gente estaba asombrada de su coraje, su autoridad, su interés por los gentiles, y quizás les encantó que hubiera atacado a los líderes religiosos de la manera en que lo hizo, porque eran una casta aristocrática insoportable. Por la tarde de este día lunes, estando todavía Jesús en el templo y rodeado de muchísima gente atenta a sus enseñanzas y milagros, se encontraba un grupo de judíos helenistas, es decir, de habla griega, que habían venido al templo a adorar en ocasión de la Pascua. Querían ver a Jesús y hablaron con Felipe, uno de sus discípulos. Felipe no sabía qué hacer con ellos, recurrió entonces a Andrés, quien salió al paso yendo a Jesús y mencionándole a estas personas interesadas en conocerlo personalmente. Andrés sabía que nadie era prescindible o molesto para Jesús y que él no rechazaba a nadie. Él sabía que Jesús no dejaría sin respuesta a un alma inquisidora. Él también sabía que en la presencia de Jesús había una puerta abierta que ninguna persona ni circunstancia podía cerrar. Estos judíos de la diáspora, es decir, prosélitos o temerosos de Dios de origen gentil y de habla griega, quizás querían ver a Jesús porque estaban interesados en saber más de él como futuro rey en Jerusalén, según lo que habían oído, por supuesto. Si es así, esta gente representaría una tentación más para Jesús de alejarse de su vocación mesiánica conforme la voluntad del Padre, para aceptar el proyecto mesiánico popular del nacionalismo judío. También es posible que estas personas piadosas querían ver a Jesús debido a las noticias que sobre él habían llegado hasta ellos y seguramente para satisfacer su curiosidad. Esto habla de cuán lejos había llegado la fama de Jesús, pero también es cierto que estos judíos de habla griega y trasfondo gentil representaban para Jesús a todo el mundo gentil. Y él no quería dejar pasar esta oportunidad de predicarles su buena noticia en vista de la dureza de los judíos
de habla aramea o palestinos. La presencia de los griegos en estos días finales indica que la muerte de Jesús sería para todos los seres humanos sin distinción alguna. Es por esto que Jesús aprovecha esta oportunidad casi al final del día lunes en el atrio de los gentiles, en el templo de Jerusalén, para hacer una triple declaración mesiánica en la que da testimonio de la naturaleza divina, de su conocimiento del futuro, reflexiona sobre el sacrificio que está implícito en la fe y testifica de la gloria de la vida en la que la fe resulta. Lo primero que declara Jesús es la llegada de la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta es una declaración fundamental del Kairos señalado por Dios para su glorificación. Pero para eso debía morir y resucitar primero. El pedido de los griegos era prueba suficiente del amor, la fe y el interés que despertaba el ministerio público de Jesús. A su vez, esto dio a Jesús una oportunidad extra para profetizar acerca de la bendición universal que resultaría de su misión, que siempre involucró la totalidad de la humanidad. Sin embargo, esta misión solo se consumaría a través de su muerte y resurrección. Por lo tanto, en su respuesta al pedido de los griegos, nuestro Señor enfatiza el carácter supremo de la hora que en su discernimiento ya había llegado. De esta manera, Jesús presenta un principio básico para todo creyente. Solo hay vida a través de la muerte. En su muerte y resurrección, Él va a revelarse en su verdadero carácter como Salvador del mundo. Los griegos no necesitaban oír sus palabras o ver sus milagros. Su muerte era el evento más importante del que ellos necesitaban ser testigos presenciales. Su cruz sería el poder que atraparía como un imán hacia él a todas las multitudes del mundo gentil, representadas por estos griegos que querían verlo. Así pues, Jesús ilustra la necesidad absoluta de su muerte mediante una referencia a la naturaleza. Para que haya fruto, el grano de trigo tiene que ser primero enterrado, su tamo tiene que descomponerse y el grano tiene que morir como grano antes que pueda producir una gran cantidad de granos similares. Jesús aplica a sí mismo esta gran ley de la vida a través de la muerte, del servicio y la influencia a través del sacrificio personal, y declara que de buscar de manera egoísta evitar la cruz, Él frustraría todo lo que es digno del nombre de vida. Pero sometiendo su vida a la muerte, Él aseguraría y concedería bendiciones a la humanidad que son eternas. Lo tercero que declara Jesús es la grandeza de su promesa. La misma ley de muerte para vida Jesús la aplica a los discípulos. En contraste con el ideal griego de la autogratificación, sus siervos deben seguirlo en la senda de la abnegación, no meramente con miras a la realización personal y no antes que nada por amor a los demás, sino por amor a Cristo mismo. El resultado será una multiplicación de la vida, una ampliación de su influencia, una afirmación de la comunión con Cristo y la aprobación divina de su Padre. En definitiva,
Ser discípulo de Cristo y servirle trae como recompensa el honor que el Padre concede al Hijo. Jesús es Rey y las profecías lo señalan como Rey en la línea de David y Salomón. Pero a diferencia de Salomón y su entronización, donde también hay muerte en la entronización de Jesús, se trata de su propia muerte. Salomón reina y hace planes para matar y consolidar su poder, pero Jesús reina y hace planes para morir y consolidar la unidad. Dice él: yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Así termina el día lunes de la Semana Santa. Al atardecer, Jesús deja el templo, mayormente por cuestiones de seguridad, y regresa a su alojamiento en Betania. Este ha sido un día largo y cargado de emociones. Las horas corrieron rápido mientras él enseñaba, hacía milagros y declaraba de manera abierta su mesianismo y el carácter del mismo. El día comenzó con Jesús encontrándose con una higuera sin fruto y terminó con Jesús dando fruto de salvación para muchos. Con las sombras de la noche terminaba un día y comenzaba otro, según la tradición judía. Cuando el sol volviera a asomar por el horizonte, amanecería un nuevo día de desafío para Jesús en esta Semana Santa, de tantas emociones juntas. ¿Y qué de nosotros? ¿Terminaremos este día secos como la higuera sin fruto, o llenos de vida y de frutos dignos para la gloria de nuestro Señor?